Buenos días, estudiantes y familias de ciclo 2. Mediante esta presentación vamos a socializar el informe que nos brinda el Comité Institucional de Reapertura Gradual, Saludable y Segura del Colegio Nueva Constitución. El contexto en el que nos ubicamos es el que se generó por la emergencia sanitaria del COVID-19 y que nos obligó a mantener un espacio de educación virtual o mediada por la virtualidad durante el año 2021. La primera invitación que hace el comité y la institución es a no desfallecer en este esfuerzo que estamos haciendo, a mantener el compromiso en el cumplimiento de los deberes escolares. También informarles que se está trabajando en los protocolos de bioseguridad para la alternancia y que cuando estos sean aprobados por parte de la Secretaría de Salud, todas las personas, miembros de la comunidad educativa, tanto estudiantes como acudientes, como docentes, debemos cumplir este protocolo de manera adecuada, de acuerdo a la socialización que se va a realizar cuando esté terminado. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué ha avanzado el colegio? Bueno, ya contamos con el comité instalado y ellos vienen adelantando la construcción de los protocolos. Esta es una construcción colectiva que recoge todas las observaciones de bioseguridad que debe tener la institución de acuerdo con las normatividades y sugerencias establecidas por el Gobierno Nacional. Aunque los lineamientos nacionales son universales, por decirlo de alguna forma, cada institución debe hacer la adecuación de acuerdo a sus características. Y pues a continuación les vamos a compartir cuáles han sido esos avances y en qué momento o en qué etapa estamos y qué nos falta para terminar la consolidación de los ajustes y aportes específicos de nuestro colegio. En primer lugar, resaltar la idea de que este es un proceso en el que se está trabajando y que como todo proceso tiene unos momentos o etapas. La primera etapa es de adopción, sigue la etapa de consolidación, luego una etapa de apertura a la comunidad interna y luego la etapa de apertura a la comunidad externa. En el proceso realizado hasta el momento, en la etapa de adopción, que si recordamos es la primera del proceso, ya hemos avanzado en los 7 pasos que vemos a continuación. La conformación del comité de la institución para la reapertura gradual, saludable y segura, la elaboración de propuestas de protocolos institucionales de bioseguridad, la elaboración de un primer documento de consentimiento informado para los estudiantes. Sobre este vamos a ampliar un poco más adelante. La elaboración de videos, un video específicamente sobre las orientaciones para el diligenciamiento del consentimiento informado, que nos lo socializó el coordinador Carlos. Se socializaron las propuestas de protocolos con los docentes en las diferentes jornadas. Se recibieron los aportes y las inquietudes que se generaron a partir de las socializaciones y se elaboró un formato de caracterización de los docentes porque así como se descartan con las condiciones de los estudiantes, también debe hacerse para los docentes el mismo proceso. Sobre el consentimiento informado, es importante tener en cuenta que este documento está en construcción y que se ha socializado con los miembros de la comunidad educativa para lograr identificar la intención de los padres. Esa identificación es a partir de la valoración de las condiciones de su contexto. Sin embargo, no, digamos, lo que ahorita, las condiciones actuales que me lleven a decidir si enviaría o no al estudiante al colegio, no son una camisa de fuerza. ¿Qué significa eso? Que si las condiciones de la familia cambian, la decisión también puede cambiar.
porque en todo caso queremos salvaguardar la salud y la vida de todas las personas de la comunidad educativa. Ahora, el documento consta de 4 partes. La primera parte es de identificación, en la que podemos saber de qué familia y qué estudiante específicamente estamos recibiendo la información. Hay otra parte de generalidades, que son aspectos legales que deben saber las personas. Por ejemplo, que este es un consentimiento voluntario, podemos cambiar de opción si las situaciones familiares cambian. La tercera parte nos permite hacer un diagnóstico de las condiciones de nuestro contexto. Y acá nos piden que respondamos sí o no a una serie de preguntas que nos lleven a identificar si la asistencia del estudiante al colegio nos pondría en riesgo o no. Acá en esta parte debemos marcar con X, según corresponde, sí o no. Y aquí en esta partecita de abajo debo manifestar, dependiendo de las condiciones que planteé en esta tercera parte, si si el estudiante puede asistir o no al colegio. Marco con una X si no puede asistir, o lo mismo con una X si efectivamente puede asistir, solo una de las dos opciones. Y el documento finaliza con la firma, bueno, y los datos del representante legal del estudiante. Acá vamos a ampliar un poco más cada parte, los datos de la identificación que nos solicitan. En lo que hemos denominado generalidades, debemos entender que este es un proceso voluntario y que se concerta con la comunidad educativa, que nos van a ampliar en el momento específico todas las medidas de bioseguridad que debemos cumplir, tanto los padres como los docentes como los estudiantes. También que este proceso podrá sufrir modificaciones. ¿Y eso de qué depende? De las condiciones de la pandemia, de las medidas que las autoridades locales o nacionales determinen para el manejo de la misma. Entender que somos corresponsables como familia de un estudiante para velar por su cuidado y también por el cuidado de los demás, que debemos cumplir protocolos de bioseguridad desde la casa y, y también velar por el cuidado de toda la comunidad educativa. Y finalmente, que el acudiente va a estar en la obligación de informarle a la institución si se presentan cambios en las condiciones de salud, tanto del estudiante como de alguno de sus miembros. Esta parte la hemos denominado, con fines pedagógicos, diagnóstico preliminar de las condiciones familiares y personales del estudiante. El representante lugar de cada estudiante debe marcar sí o no, según corresponde en cada pregunta, de acuerdo a las condiciones que se presenten en su familia. Lo debe hacer un adulto, no el niño, que probablemente tiene muchos deseos de regresar a clase, pero tal vez no tiene en cuenta las implicaciones de esta decisión en la familia. Entonces, declaro que el estudiante representado sí vive o no vive con una persona que posee alguna comorbilidad. Recuerden que la ampliación de las comorbilidades nos las hicieron en el video institucional. Entonces, si el estudiante no vive con una persona que tenga comorbilidad, marcaría no, pero si sí vive con una persona que tenga comorbilidad, marcaría sí. Uno en cada caso, claro está. Luego, declaro que el estudiante representado no vive o sí vive con personas menores de 2 años o con mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque son poblaciones que se encuentran en mayor riesgo frente a este virus. Declaro que el estudiante representado vive
presenta o no presenta condiciones de morbilidad establecidas en el sistema de alertas tempranas por COVID-19. Ahora, el adulto responsable de cada estudiante va a determinar a partir de esta valoración que hace juiciosa y responsable de su contexto si el dicho estudiante puede o no puede regresar al aula. Entonces, si considera que puede, debe marcar X en esta franja, pero si considera que no puede hacerlo porque puede poner en riesgo a alguno de sus familiares o asimismo debe marcar X en esta. Finalmente, el representante legal del estudiante menor de edad debe firmar y enviar este documento escaneado a la directora o el director de curso que le corresponde. Ahora bien, nos habíamos quedado en que el proceso iba en la primera etapa y que no se había culminado la primera etapa de adopción. Estos son los aspectos que nos hacen falta de esa primera etapa. Primero, elaborar un formulario para caracterización de los estudiantes de las diferentes jornadas con el propósito de determinar qué estudiantes podrían estar en presencialidad en caso de una futura reapertura. Segundo, socialización de la propuesta de protocolos de bioseguridad a los padres de familia de las diferentes jornadas. Tercero, recepción de inquietudes planteadas por los padres de familia respecto a las propuestas de protocolos de bioseguridad. Cuarto, consolidación del documento de protocolos de bioseguridad de la institución. Quinto, aprobación de protocolos de bioseguridad por parte de la institución y su respectivo gobierno escolar. Y finalmente, la aprobación de los protocolos de bioseguridad institucionales por parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Bogotá. Bien. Solo hasta ese momento podríamos pasar a la segunda etapa, que es la etapa de consolidación, en la que se realizaría un pilotaje a pequeña escala que facilite la apropiación y valoración de este ejercicio, identificando aspectos a mejorar y evaluando el cumplimiento de todos los objetivos y planes de mejora planteados en la fase anterior. Se busca la ampliación del currículum a espacios y procesos adicionales. Luego continuaríamos con la etapa de apertura a la comunidad interna. En este momento dice que esta fase comienza cuando ya hay una instauración, adopción, consolidación y evaluación de las medidas de bioseguridad por parte de todos los estudiantes, funcionarios y colaboradores del colegio. En este momento, de acuerdo a la normatividad y la estadística epidemiológica nacional, se dará inicio en el colegio a las actividades con la comunidad educativa y de acuerdo a lo aprobado por el gobierno escolar. Solo hasta este momento se haría. Finalmente, entraríamos en una etapa de apertura a la comunidad externa. Esta es la apertura de interacciones con otros colegios o comunidades, actividades y espacios externos, por ejemplo, salidas pedagógicas, reuniones, la celebración del Día de la Familia, todos estos eventos institucionales que involucran a la comunidad externa del colegio se darían únicamente al final del proceso. Finalmente, solo nos queda agradecerles su participación, su disposición frente al trabajo que está planteando el colegio y estaremos en contacto con cada una de las familias para informarles cómo va el proceso. Muchas gracias.